Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos unas cuantas faltantes, supongo que tendrán que ver con el clima o el tiempo, irán llegando a poquito. Lo lindo es que están llegando caras nuevas, almitas nuevas, personas nuevas, así que gracias por dedicar un momento de este lindo domingo a compartir con nosotros. Sí, así que de corazón muchas gracias. Este mes estamos charlando sobre la mente. Siempre que nosotros hablamos, les cuento a aquellos que vienen por primera o segunda vez, siempre que nosotros hablamos dentro del marco teórico de nuestra filosofía espiritual, basada en 2 o 3 escrituras como principales. Una de ellas es el Srimad Bhagavad Gita. ¿Sí? Bienvenido. Buenas tardes. Literalmente Bhagavad Gita significa los cantos del Señor, y es un manual de instrucción, ¿sí?, que ha dejado el Ser Supremo para todos nosotros como almitas espirituales atravesando esta experiencia material. El manual de instrucción para obtener, ¿sí?, aquello que tiene como meta suprema llamada la liberación, llamado el Prema Bhakti, alcanzar esa etapa de amor absoluto y pleno, ¿sí?, por la suprema personalidad de Dios y por todas las partes, pequeñitas porciones plenarias, ¿no?, partes integrales del todo supremo. Entonces, en el Bhagavad Gita se tocan muchos temas. Uno de ellos es la mente. A lo largo del Bhagavad Gita, una de las enseñanzas que se da es que nosotros como almas espirituales, atravesando esta experiencia material, tenemos, por así decirlo, o obtuvimos 2 tipos de cuerpos más, además de nuestra esencia espiritual. Hemos adquirido, ¿sí?, un cuerpo sutil que está hecho de energía material, es metafísico, como se explicaba la semana pasada. Está compuesto por el ego falso, la inteligencia, ¿sí?, y la mente, ¿sí? Son 3 aspectos, ¿sí?, de nuestro cuerpo sutil. Y nuestro cuerpo burdo, que es este que ven aquí, ¿sí?, que es el que vemos todas las mañanas frente al espejo cuando nos levantamos. Ese cuerpo está compuesto por 5 elementos también materiales, a saber, agua, tierra, fuego, aire y éter, o cielo, como también le llaman en el Bhagavad Gita. Entonces, a lo largo de este mes, ya esta sería la cuarta clase, fuimos describiendo diferentes aspectos o enseñanzas que se nos da a través del Bhagavad Gita, y los maestros, esta sucesión de maestros que vienen trayendo este conocimiento desde hace miles y miles de años. Y una de las cosas que se explicó, que tiene que ver con que creo que es como donde más se le hizo foco a lo largo de las clases, es que la mente es un instrumento que está para extenderse hacia los sentidos y los objetos de los sentidos para adquirir un goce, ¿sí?, sensorial, obviamente, ¿no? Cuando nosotros comemos un rico helado de dulce de leche, por ejemplo, ¿no?, primero, o sea, el objeto es el helado de dulce de leche, el sentido, ¿no?, sería el gusto, la lengua, ¿no? Entonces uno saborea ese rico helado de dulce de leche, por decir, ¿no?, piensen en algo rico que les guste, y la mente naturalmente es como que, ¡ah, qué rico!, ¿no? Entonces satisface, a través de los sentidos va satisfaciendo sus deseos. La mente, una de las cosas que se explicó es que a través, si la mente es la que domina nuestra existencia, somos como niños, porque la mente tiene una tendencia a volverse caprichosa y a exacerbarse a través de la manufacturación de deseos todo el tiempo, ¿no? Fuimos por el helado dulce de leche, bueno, muy rico todo, ¿y ahora qué hay? ¿No? ¿Cuál niño
¿no? Y siempre estamos como buscando, ¿no? Más y más y más. Ese buscar más y más y más y más, lo único que genera es una frustración, una insatisfacción. Y de la insatisfacción lo que se genera es ira, enojo, ignorancia, locura. Eso explica el Bhagavad Gita. ¿Por qué la mente está buscando todo el tiempo satisfacer, o mejor dicho, ¿por qué es que la mente o las personas llegan a ese estado? ¿Por qué nosotros muchas veces nos sentimos frustrados? Porque como la que domina es la mente y no la inteligencia, la mente, ¿sí?, está buscando todo el tiempo un disfrute superficial que nos satisface en esencia, ¿sí?, esa necesidad. Esa necesidad de placer, esa necesidad de amor, proviene del ser y solo puede ser satisfecha en el plano del espíritu del ser, ¿sí?, en el plano del amor absoluto. Es por eso que se explica, y acá voy al punto que quería tocar, se explicó en varias de nuestras clases que la inteligencia entrenada, la inteligencia nutrida, la inteligencia fuerte, nos ayuda a discernir entre esos deseos que nos pueden ayudar a elevar nuestra conciencia y esos deseos que lo único que hacen es enredarnos cada vez más, ¿sí?, en esta existencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una inteligencia fuerte, empezamos a utilizar conocimiento que nos ayuda a, por ejemplo, aprender la ciencia del soltar, ¿no? Alguna vez habrán escuchado, ¿no? Muchas veces tenemos el gran problema de que somos excesivamente controladores. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Sí? Y eso trae frustración y eso trae problemas, al punto quizás hasta de enfermarse. Imagínense, ¿no?, cómo funciona la mente, hasta qué punto nos domina. Pero si uno aprende con una inteligencia fuerte, nutrida, con conocimiento que lo ayude a uno discernir entre hasta acá puedo controlar, hasta acá no puedo controlar, ¿no? Con conocimiento uno naturalmente, ¿sí?, se vuelve una persona pacífica, una persona de mente ecuánime, equilibrada, ¿sí? Entonces hasta acá un pequeño resumen de lo que más o menos, lo que fuimos estudiando, más o menos no, de lo que fuimos estudiando durante el mes. Puntualmente la clase de hoy le puse un título, espero que les guste. Se llama La mente, la lujuria y el enredo con las actividades frictivas. Y ahora voy a explicar, ¿sí?, por qué puse este título. Ya hablamos de la mente, ya hablamos que la inteligencia fuerte es quien ayuda a que el alma pueda elegir entre lo que nos favorece para nuestra existencia y lo que no nos favorece, ¿sí? Hace poquito tuvimos la fortuna de tener el Gita Jayanti, que es el día donde se conmemora la aparición de este diálogo sagrado. Y bueno, al releerlo, vi que en el capítulo número 3 se habla muchísimo, pero da muchísima información válida, válida no es la palabra, práctica, concreta, sí, y de suma importancia para que podamos hacer un trabajo un poco más profundo. Entonces, nosotros estuvimos hablando de la mente, estuvimos hablando de que a través de la inteligencia nosotros podemos ayudar a que nuestra mente sea ecuánime, sea estable. Pero una cosa que quizás no se habló mucho es de este segundo concepto que hablo en el título que pusimos en el día de hoy, que es la lujuria, ¿sí? La lujuria, literalmente hablando, según las enseñanzas del Bhagavad Gita, es la tergiversación, ¿sí?,
de la tergiversación del sentido o del sentir del amor espiritual, ¿sí?, que nosotros en esencia estamos buscando. La lujuria es esa falta esa falta que sentimos, ¿sí?, buscando felicidad, buscando amor a través de cuestiones o de relaciones o de objetos superficiales. Entonces, como bien les decía, vamos a tratar de... Sí. La lujuria también se puede traducir como el deseo de enseñorearse de la materia, que eso está muy ligado a, ¿sí?, el tener el deseo o la intención de controlar, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que, y se explica acá en el Bhagavad Gita, que la lujuria, al uno no saber cómo trabajarla y en principio no saber cómo identificarla, no puede hacer un avance. Uno a través de meditación, a través de diferentes actividades, intenta controlar esa fuerza interna que está todo el tiempo emanando deseos. Quiero esto, quiero aquello, quiero esto, quiero aquello. Tengo esto, me gustó durante cierto tiempo, me cubrió mi necesidad, pero ya la cubrió y ahora tengo una nueva necesidad. Y es una especie de historia sin fin, ¿no? Como el cuento de la buena pipa. No se termina nunca, porque la lujuria no puede ser satisfecha nunca, porque en esencia está diseñada para generar insatisfacción. Está diseñada para que sea una especie de reloj despertador, alarma despertador, para que cada vez que caigamos en ese sufrimiento debido a la insatisfacción material, nos demos cuenta de que hay un cambio por hacer. Hay algo que no me está funcionando, ¿sí? A todos les debe haber pasado, ¿no?, que van por un objetivo, llegan a ese objetivo, sea la casa, sea la esposa, sea los hijos, sea la familia, sea el negocio, lo tienen y ahora, ¿qué más? ¿No? Entonces, la lujuria en esencia no se puede satisfacer porque nuestra observación debe estar puesta sobre el amor espiritual, sobre esa relación con el ser, esa relación que debemos nosotros como que despertar para encontrarnos con nosotros mismos, ¿sí?, y encontrarnos cara a cara con esa fuente de placer, ¿sí?, espiritual. Entonces, acá entra en juego otro personaje, ¿no?, que hasta ahora no habíamos hablado. Hablamos de la mente, de la inteligencia, hablamos de la lujuria, y ahora entra en juego también una actividad. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, actuamos de diferentes formas, tenemos diferentes actividades, diferentes naturalezas. A algunos les gusta más la cocina, a otros les gusta más la política, a otros les gusta más la medicina, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno tiene su propia naturaleza, sus propios gustos. Entonces, el problema que se da es que no sabemos, o sea, ahora vamos a charlar sobre este capítulo número 3, y el problema que se da muchas veces es que incluso entre los espiritualistas se da es, ¿actúo o no actúo? Porque si actúo me enredo, pero si no actúo negligencio mi propia naturaleza y mis propios deseos. ¿Y eso es beneficioso o no es beneficioso? Entonces, por eso es que el título también tiene este concepto de las actividades restrictivas.
antes de leer esta Sagrada Escritura, les voy a pedir por favor que me acompañen para cantar un pequeño mantra que está ahí en los cancioneros, ¿sí? Que es el mantra de invocación, para volvernos un poquito más permeables ante este conocimiento espiritual, para que podamos aquietar la mente lo suficiente como para, más allá de todos nuestros prejuicios y de nuestras ideas con las que venimos en el día a día, podamos abrir nuestra cabeza, abrir nuestro corazón y ver qué podemos aprender de nuevo en el día de hoy. Siempre se puede aprender algo nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Ese es algo que ya todos conocemos. Quizás, ¿sí? Rogamos que podamos ser instrumentos en el día de hoy con esta lectura, para que podamos también después, con una ida y vuelta, ustedes haciendo preguntas y generando un diálogo, para que podamos profundizar más y más en estos tópicos que estamos tocando el día de hoy. Así que bueno, repitan después de mí, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bien, antes de empezar, aquellos que vienen por primera vez, ¿les surgió alguna duda, alguna pregunta de esta introducción que he hecho? Parece que viene alguien con una duda. La pregunta viene de afuera. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? ¿Fue claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, igual ahora vamos a seguir profundizando para tratar de entrar. Esto es como una práctica de yoga, ¿no? Al principio uno no está meditando y la mente todavía está dando vueltas, pero a medida que vamos profundizando, ¿sí? Se va entrando en calor y se va entrando en onda, como quien dice, ¿sí? Así que bueno, yo elegí un verso de esta Sagrada Escritura, elegí de hecho el último verso, ¿sí? El número 43. Pero antes de llegar a ese verso me gustaría hacer una pequeña introducción, porque al principio de todo, Arjuna, que es uno de los personajes principales de esta historia, de hecho, él vendría a ser como el, ¿cómo se dice? El embajador de la humanidad, ¿sí? Porque estas preguntas que él les hace y este diálogo nos sirve a nosotros, aún después de 5000 años, nos sirve para seguir profundizando en la ciencia del ser, ¿sí? Más allá de cualquier cultura, de cualquier religión, esto es completamente universal en el sentido de que es para todo tiempo, lugar y circunstancia, ¿sí? Entonces, esta gran personalidad, Arjuna, dijo: "Oh Janardana", que es uno de los nombres de Dios, "Oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fructivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra?". Situándolos en contexto, esta sagrada charla se dio en el contexto se dio en el medio de una guerra. Esta guerra, llamada Guerra Santa, no es como la llamada Guerra Santa de hoy en día, ¿no? Es una guerra que sirvió que se dio y fue llevada a cabo, por así decirlo, entre el bien y el mal, y esta personalidad que estaba del lado del bien, obviamente no quería pelear, porque era una persona de bien, no tenía el deseo de pelear, pero como él era uno de los guerreros más poderosos de sus tiempos, él se veía obligado a defender a aquellas personas, ¿sí?, que estaban a merced de las personas que sí deseaban una guerra, que sí deseaban abusarse del pueblo, por así decirlo. Entonces él estaba en el medio de la guerra y decía: yo no quiero pelear. Entonces esta escena es una escena perfecta para que cualquiera de nosotros en el día a día
podamos hacer esa introspección, porque más de una vez vamos a estar en situaciones que decimos, ¿por qué estoy acá? Yo no quiero estar en esta situación. ¿Qué debo hacer? ¿Debo dar un paso hacia adelante? ¿Debo dar un paso hacia el costado? ¿Qué es lo más beneficioso para mí y para quienes están a mi alrededor? Les habrá pasado estar en esa situación, ¿verdad? Entonces, esta charla nos da desde el vamos una perspectiva diferente con tips e instrucciones y enseñanzas que nos pueden, como les decía, dar una perspectiva diferente a cómo actuar ante diferentes situaciones difíciles, o pueden no ser difíciles, pero sí pueden ser desafiantes. Entonces, es por eso que le pregunta esto de la guerra. Previamente a esto, Krishna, que es uno de los nombres de la Suprema Personalidad de Dios, que significa el todo atractivo, nosotros entendemos que Dios tiene infinitos nombres, ¿sí? Y lo respetamos en todos sus aspectos. En este momento, él le estaba diciendo a Arjuna, aparentemente le había dado como instrucciones ambiguas, porque por un lado le dice que cuando uno es inteligente debe desapegarse del resultado, debe desapegar o retrotraer los sentidos de los objetos de los sentidos, debe hacer como ese trabajito interno para aquietar su mente, etcétera, 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 etcétera. Pero por otro lado le dice que debe actuar. Entonces es por eso la pregunta que dice, si consideras que la inteligencia, o sea, una inteligencia yógica, por así decirlo, ¿no? Es mejor que el trabajo fructivo, ¿por qué me haces actuar? Entonces es muy interesante, y a lo largo de este capítulo, por ejemplo, en el texto número 7, Krishna dice lo siguiente, para que aquellas personas que realmente queremos aprender a encontrar ese punto de equilibrio entre el hacer y el no hacer, entre la aflicción y la felicidad. Es muy importante lo que voy a decir ahora, que son las palabras de Krishna, ¿no? Dice, en el texto número 7 dice, la persona sincera que trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga con conciencia de Krishna, sin apego, es muy superior. Bien. ¿Sí? Entonces, acá Krishna da un indicio, ¿sí?, de que por un lado uno no debe ser un falso renunciante, uno no debe reprimir su naturaleza, uno debe conocerse y actuar en base a su naturaleza, pero siempre en sacrificio, en honor y con una actitud, ¿sí?, de entrega. Por eso también en un verso Krishna dice que uno tiene derecho a la acción, pero no al resultado. Uno debe actuar conforme a su naturaleza, realizar su actividad, pero estar desapegado del resultado. Esa es la ciencia por la cual uno puede obtener una mente apacible, ¿sí? Porque si no, uno está siempre queriendo controlar. Entonces, ¿sí? Entonces, en cambio, la persona sincera que trata de controlar la mente con los sentidos activos y comienza el karma yoga, ¿qué es esto? Karma yoga es la ciencia de la actividad conectada con la trascendencia, ¿sí? Otro tema importante que toca Krishna a lo largo de este capítulo número 3 dice: la Suprema Personalidad de Dios dijo, es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, y que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que todo lo devora. Entonces, ¿sí?, seguimos avanzando, ¿sí?
A lo largo del capítulo, por un lado, se le enseña al hombre a cómo actuar. Por otro lado, ahora ya está identificando ese enemigo, entre comillas. Es como identificar ese defecto, ¿sí?, que tenemos y por el cual queremos hacer un cambio, ¿sí? Entonces, acá Krishna ya lo está ayudando a identificar a ese hábito o a esa cualidad, ¿sí?, que nos beneficiaría a todos cambiarla. En el texto después número 37, Krishna dice, no, 37 ya está. Me pasé. Dice en el 34, perdón. Existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de ese apego y esa aversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Nosotros somos personas, ¿sí?, que nos estamos buscando. Voy a hablar como un devoto de Hare Krishna ahora. Nosotros lo único que tenemos, el único motivo por el cual estamos haciendo esto es con el deseo genuino y sincero, en principio, de seguir las enseñanzas de nuestro maestro espiritual, que no son diferentes del deseo de darle herramientas a las personas para que cada uno pueda, en este sendero de la autorrealización, tener esas herramientas por las cuales pueda, ¿sí?, independizarse. Entonces, todo esto que estamos hablando no es un conocimiento por el cual estamos queriendo convencer a las personas, un conocimiento por el cual queremos que cada persona, sea que el día de mañana vuelva o no vuelva, lo que se lleve le sirva para su vida práctica. De esa forma, nuestro servicio está hecho. Después queda y depende de cada uno qué hace con esta información, si sigue adelante, profundizando, si sigue adelante en este sendero de autoconocimiento, de autorrealización, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos o entendamos la responsabilidad que tenemos, ¿sí?, ante este conocimiento que se nos está entregando. Por último, llegamos al texto del cual quiero hablar el día de hoy, o en realidad es hacer hincapié, porque ya vengo hablando bastante. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. El cierre de este capítulo número 3 dice: en consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada con el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Y Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, que trajo todo este conocimiento desde Oriente hacia Occidente, dice lo siguiente: este tercer capítulo del Bhagavad Gita dirige de un modo concluyente hacia el estado de conciencia de Krishna, mediante el hecho de uno conocerse como servidor, como instrumento eterno de la Suprema Personalidad de Dios, sin considerar que el vacío impersonal es el fin último. En la existencia material de la vida es indudable que a uno lo influencian las propensiones de la lujuria y el deseo de dominar los recursos de la naturaleza material. El deseo de enseñorearse y de complacer los sentidos es el peor enemigo del alma condicionada, pero mediante la fuerza del proceso de conciencia de Krishna, uno puede controlar los sentidos materiales, la mente y la inteligencia. Uno no debe abandonar repentinamente el trabajo y los deberes prescritos, pero por medio del desarrollo gradual de conciencia de Krishna, uno puede situarse en una posición trascendental sin que lo influencien la mente y los sentidos materiales, en virtud de una inteligencia estable dirigida hacia la identidad pura de uno. Esa es la esencia de este capítulo. En la etapa inmadura de la existencia material, las especulaciones filosóficas y los intentos artificiales de controlar los sentidos a través de la supuesta práctica de posturas yógicas
nunca pueden ayudar al hombre a dirigirse hacia la vida espiritual. Él debe ser adiestrado en el proceso de conciencia de Krishna por una inteligencia superior. Entonces, bien, para cerrar y pasar a la parte de preguntas y respuestas, quisiera decir lo siguiente. La inteligencia, vamos a recalcar, la inteligencia es quien puede dominar, ¿sí?, a la mente, o ayudar a que la mente sea nuestra amiga, ¿sí? Y a lo largo de todo lo que he leído, encontré tres conceptos que acompañan a la inteligencia. Una es que la inteligencia se vuelva estable. Para que la inteligencia se vuelva estable, debemos identificar a la lujuria, ¿sí?, entendiendo qué es literalmente la lujuria, con el concepto de la tergiversación de ese amor que estamos buscando, el deseo de enseñorearnos de la naturaleza material, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ponerlo así. Para nuestra mente, la lujuria es una enfermedad y debemos trabajarla. Entonces, otro concepto de inteligencia que se da en esta charla es deliberada. Prabhupada, este maestro espiritual, habla de una inteligencia deliberada a través del proceso de Bhakti Yoga, de conciencia de Krishna. Es por eso que, por un lado, identificamos la enfermedad, que es la lujuria. Por otro lado, podemos identificar cuál es la cura para esta enfermedad, ¿no?, que siempre está en constante como agitación, ¿no? Entonces, el Bhakti Yoga, o este proceso de conciencia de Krishna, te da las herramientas a través de Karma Yoga, que significa cómo actuar, cómo interactuar con este mundo en el que estamos. Todos tenemos trabajos, tenemos actividades, tenemos familias, tenemos impuestos que pagar, tenemos una vida común y corriente, y cómo debemos actuar para desenredarnos, o cómo podemos actuar para así, básicamente, dejar día a día o avanzar en este camino de la liberación. Entonces tenemos Karma Yoga, tenemos las prácticas de meditación. Yo sigo hablando de lo que sería la cura de esta enfermedad, ¿no? Tenemos la práctica de meditación también, una alimentación saludable, desarrollar hábitos saludables, establecerse en una modalidad bondadosa, ¿sí?, para poder conectar con la trascendencia, escuchar a la divinidad que está en la forma de Paramatma, en el corazón, ¿sí? Las yastras, el conocimiento. Una de las cosas que se habló mucho en lo que va del mes, creo que es el mes que más hablamos acerca de la importancia de leer. La lectura es una herramienta que ayuda a que la mente se enfoque. ¿Qué tipo de lectura? Yástrica. ¿Qué significa yástrica? Lectura que esté basada, ¿sí?, en este conocimiento trascendental, que nos ayude a nosotros, ¿sí?, a obtener conocimiento acerca de quién somos realmente, ¿sí?, que es este mundo fenoménico. Entonces, tenemos varias herramientas. Entonces, ya tenemos la enfermedad identificada. La lujuria, que es la que debemos, ¿sí?, sanar, curar a través de un proceso, ¿sí? Nosotros ofrecemos este proceso para poder sanar, pero falta un ingrediente, un personaje en esta ecuación. Cuando hay una cura o cuando hay una enfermedad, ¿quién es el que te da la cura? El médico. Hay un médico, ¿no? Experto, ¿verdad? Experto en ese tipo de enfermedad, que sabe exactamente darte la dieta, ¿no? Porque nosotros somos más naturistas, nosotros por lo general tratamos de curar el cuerpo a través de alimentación y no de medicamentos, salvo que esa sea la necesidad. Entonces, generalmente los doctores naturistas dan una dieta, ¿sí? Entonces, nosotros
lo que se aconseja en esta práctica espiritual, ¿sí?, es que ese doctor, ese conocedor de la enfermedad, de la cura, ¿sí?, sea el gurú, un gurú fidedigno, una persona como Srila Prabhupada, ¿sí?, que dedicó su vida por amor, ¿sí?, a ayudar a las personas, dejando absolutamente todo de lado a nivel material, ¿no?, para darnos, para cruzar ese océano, porque él se vino desde muy, muy lejos a una edad muy avanzada, ¿sí?, para darnos este conocimiento, atravesando los desafíos que tuvo que atravesar, pasando las dificultades que tuvo que pasar, ¿sí?, solo por amor. Entonces, personalidades como Srila Prabhupada, ¿sí?, gracias a Dios hay muchos discípulos de él que han seguido sus enseñanzas por más de 40 años, ¿sí?, van a ayudarnos a nosotros a profundizar en este tratamiento, ¿sí?, para curar nuestra mente. Entonces, ¿por qué el gurú es de vital importancia en esta ecuación? Porque uno puede decir, pero bueno, yo sé la cura, ¿no? Yo ya sé que, bueno, está la lujuria, voy a meditar para identificar la lujuria, voy a empezar a practicar un poquito esto del desapego, entonces más o menos capaz que la voy surfeando y la puedo hacer por mis propios medios. El tema es que no es tan sencillo, o quizás sea sencillo, pero venimos desde tanto tiempo lidiando con este personaje llamado lujuria, ¿sí?, que incluso muchas veces estamos tan identificados con él que no podemos discernir por nosotros mismos si el que está hablando es nuestro ser o si es la lujuria. Entonces, es por eso que, si bien la divinidad se manifiesta en el corazón, también la divinidad tiene la enorme misericordia de manifestarse a través de instrumentos puros, ¿sí?, para nuestro servicio, para ayudarnos a nosotros a avanzar. Hay formas para destacar, o para destacar no sería como para reconocer estas grandes almas, estas mahatmas, ¿sí?, estos sabios. Hay herramientas y formas de observar para darse cuenta quién es quién y quién no es un chanta, porque estamos en una sociedad en la que hay muchos farsantes también, ¿sí? Entonces, uno puede darse cuenta. ¿Y por qué es tan necesario? Porque estas personalidades, ¿sí?, además de ser expertas, tienen experiencia, tienen realizaciones, tienen algo que se llama Vijnana. El Vijnana es un conocimiento que, Jnana se denomina, es en sánscrito como la palabra yoga. Jnana significa conocimiento y Vijnana significa conocimiento puesto en práctica, o realización espiritual también es otro concepto, sí, que se le puede dar. Entonces, estas grandes almas que vienen practicando este proceso de forma genuina, de forma introspectiva, bien profundo, haciendo ese trabajito de limpieza interna, tienen tanta experiencia que cualquier situación que nosotros tengamos, por el simple hecho de asociarnos con ellos, de preguntarles, de indagar y de compartir, todas esas experiencias a nosotros nos van a servir muchísimo para poder hacer el siguiente pasito, ¿sí? Podemos verlo prácticamente, en realidad, en casi cualquier carrera seria de nuestra sociedad, sea sociología, sea abogacía, etcétera, etcétera. Para que uno se reciba de licenciado o de doctor en algo, acude a maestros. Entonces, si bien este es el camino de la autorrealización, y por un lado el trabajito interno lo hace uno en el día a día, tenemos esta herramienta como simultánea, donde a la vez, en simultáneo, ¿sí?, por entregarnos a un maestro espiritual, por
por humildemente hacer preguntas a un maestro espiritual, nosotros vamos a poder avanzar mucho más rápido, ¿sí? Entonces, la ecuación que se da en este trabajo sobre la mente, ¿sí?, se basa entonces en identificar cuáles son las enfermedades o las malas cualidades a sanar, cuál es el proceso por el cual voy a sanar esa enfermedad, ¿sí?, y a quién voy a acudir, ¿sí?, para que sea como mi médico personal, ¿sí?, que esté ahí acompañándome en el día a día para ayudarme ante las dificultades que se vayan presentando. ¿Bien? Entonces, aquí me detengo yo. Seguramente tienen algunas preguntitas. Si no tengo más para hablar, pero me gustaría que hablen ustedes también, por favor. No me gustaría seguir nutriendo mi ego hablando yo solo. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta, si les haya surgido alguna duda mientras estuve hablando, bienvenido sea. ¿Cómo es tu nombre? Chantal. ¿Chantal? Sí. Chantal. Santa, decime. Hace poco tuve problemas como mucha angustia y problemas bastante graves así, relacionados con la mente. Y bueno, yo medito desde los 12 años, a los 8 ya tenía experiencias así. Y me di cuenta que hay veces que la sociedad o algunas circunstancias nos llevan otra vez hacia la nada, como empezar de cero. Entonces, bueno, yo ahora vivo en la ciudad de La Plata, estoy estudiando veterinaria y vine acá a Mar del Plata otra vez a reencontrarme con la meditación, porque de tanto estudiar no tenía tiempo para meditar. Y eso fue lo que me surgió. Si dejar la carrera porque no tengo tiempo para meditar y para hacer las cosas que me gustan, o avanzar, realmente realizarme y buscar otras formas. Así que a eso vengo acá, buscar otras formas, mis momentos para meditar. ¿Estás viendo si te quedas en Mar del Plata o si volvés para La Plata? Esa es tu situación el día de hoy. Bueno, gracias por compartir tan abiertamente, ¿no?, tu vida y tu situación. La apreciamos mucho, esa sinceridad y esa apertura. Y si bien es algo muy personal y sí, no tengo el deseo de decirte qué es lo que tenés que hacer, pero sí te puedo compartir mi experiencia, quizás te sirva, y la experiencia que nos deja Srila Prabhupada, ¿no?, es que siempre es el mismo punto. Hay que encontrar un equilibrio, es fundamental. No es tan como blanco o negro, porque, o sea, en un punto sí es blanco y negro, en el sentido de que vos antes de ser Chantal, vos sos, ¿está bien el acento es así, Chantal? Antes de ser Chantal, vos sos alma espiritual, vos sos un ser. Entonces, la prioridad debe estar puesta, ¿sí?, sobre quién sos realmente, porque si la ecuación es al revés, si le presto más atención a mi cuerpo físico que a mi cuerpo espiritual o a mi esencia espiritual, siempre va a haber un desequilibrio. Entonces, parte de un equilibrio inteligente es darle prioridad al ser. Ahora, hay que entendernos cómo es que llegamos nosotros a esta situación. Si nosotros hemos llegado hoy, a 2018, diciembre, en Mar del Plata en este caso, con tal y tal situación, etcétera, etcétera, es porque definitivamente hay situaciones que debemos vivir. Y Krishna nos enseña que bajo ningún aspecto uno debe renunciar a su naturaleza. Ese es un grave error, dice Krishna, porque tarde o temprano uno debe actuar de alguna u otra forma. Entonces es mejor encontrar ese punto de equilibrio entre
mi naturaleza, mi actividad y la trascendencia. ¿Cómo? Haciendo este principio que muchas veces hablamos de Yukta Vairagya, conectando mi vida cotidiana con la trascendencia, de forma muy sencilla. Krishna en el Bhagavad Gita dice, Patram Pushpam Phalam Toyam, habla en sánscrito y dice, todo aquel que me ofrezca una flor, un vaso de agua, una fruta, ¿sí? Yo la aceptaré, tan solo con uno de corazón. Entonces, supongamos que vos al cerrar el año simplemente, ¿sí? A forma de meditación, ¿sí? Decís, oh Señor del universo, te ofrezco todo mi esfuerzo, todo lo que he hecho a lo largo del año, ¿sí? Te lo ofrezco a ti. Me fue bien en varias materias, me fue mal en alguna otra materia, no importa, yo estoy feliz porque realicé eso. Por el simple hecho de hacer esa práctica, uno empieza a tener una paz en el corazón, porque está entregando todo el tiempo, cada actitud, cada regalo, cada plato de comida, ¿sí? Entonces, el consejo de Krishna es ese, es no dejar de lado tu naturaleza, si es que esa es tu naturaleza. Si no lo es, bueno, seguí buscando, está perfecto. A veces por mandatos, ¿no?, subconscientes, venimos de familia de padres abogados, de padres doctores, el abuelo, el tatarabuelo, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, que somos influenciados por una especie como de linaje familiar a ser algo que realmente capaz que no queríamos ser. Entonces hay un trabajito interno que uno debe hacer para encontrarse, para ver qué es lo que realmente le gustaría a uno. Y básicamente Prabhupada dice, ¿cómo darse cuenta? Y pensando, ¿yo podría hacer esto toda la vida? Pues si vos te ves haciendo eso toda la vida, métele para adelante. No te olvides de este principio regulador que te va a ayudar a encontrar ese equilibrio para poder conectar todo con la trascendencia. Esa es la fórmula de la paz. Uno haciendo ese yoga, ¿no?, conectando, es como uno puede realmente estar en paz y ser feliz. Porque no actuando, solamente meditando, y hubieras nacido en los Himalayas si hubieras tenido que ser ese tipo de personalidad. Y por algo nacimos todos acá, tenemos una razón de ser, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería como un punto de equilibrio. No sé si Arjun tenés algo por ahí para sumarle, agregarle. Perfecto. ¿Sí? Chantal, ¿está bien? ¿Sí? ¿Te queda alguna duda más? ¿No? Gracias por tu sinceridad, está muy bueno. ¿Una preguntita más? Están muy callados hoy. Sí. Si me permitís, ya que me vas permitiendo. Claro. Por ahí también como consejo es que quizás en La Plata vos busques insertarte en una cultura espiritual. Porque el aspecto cultural es muy importante porque, como vos mencionaste, la sociedad te empuja hacia un lugar. Pero esa sociedad de la que vos hablas es la sociedad atea, secular, que no tiene en cuenta el espíritu. Por eso la tensión entre tus intereses de autodescubrimiento y la influencia de un medio ambiente que no le interesa al espíritu, ¿no? Entonces eso genera angustia, ansiedad, tensión. Claro. Entonces, en La Plata hay espiritualistas como nosotros, con los cuales vos te podés interconectar. Entonces vos podés estar de lunes a viernes con tus estudios, con tus trabajos, y los sábados, domingos interactuar con otros buscadores, y ahí estás haciendo ese yoga, ¿no?, donde vos mantenés una vida social activa, donde vos estás contribuyendo con el país, ¿no?, y al mismo tiempo estás contribuyendo con el ser. Entonces, mi humilde recomendación, alineado con lo que dice Jai, vos ya encontraste tu cultura académica. Entonces, bueno, ahora encontrar tu cultura espiritual, ¿no?, y hacer esa dialéctica entre los mundos. Claro. Muy bueno. Fue eso, los ataques de pánico que tuve. Ajá. Porque es un cortocircuito. Sí, es un cortocircuito. Terrible entre seguir estudiando y no poder meditar, no poder comer, no poder comer. Yo lo que te recomiendo es que sigas estudiando en conciencia de Dios.
recibiste, sé un actor social positivo y al mismo tiempo un indagador del espíritu. No es, ¿no? Yo soy periodista, eres dueño de un restaurante, Maxi es taxista, o sea, todos somos actores sociales, personas. Yo tengo hijos, él tiene hijos, o sea, yo pago mis impuestos, pago un alquiler. Y en mis ratos libres tengo mis amigos que son espiritualistas, entonces puedo llamarlos por teléfono, juntarme con ellos, ¿no? Puedo venir a hacer algún tipo de servicio en alguna actividad donde vamos a indagar acerca de la naturaleza del espíritu, y eso me equilibra la semana. Ese es un mini consejo. Después, si querés, nos puedes pasar tu contacto y te podemos contactar con devotos de La Plata. Un buen consejo. Gracias, Pablo. Nada más. A nadie se le cruzó por la cabeza el tema de la lujuria, a ver cómo tema. Ay, a ver, madre Anita, ¿qué pasó? Sí, usted dijo como que la lujuria era una enfermedad. Ajá. Y yo quería saber si es una enfermedad solo de la mente. Ajá. Porque es, o sea, la lujuria no es espiritual, Ujú. no es del espíritu. Exacto. Entonces No, el amor es del espíritu. por eso, nosotros, si no nos identificamos, tampoco Ujú. nos vamos a identificar con la lujuria. Ujú. Vamos a poder trascender. O sea, no Ujú. estar todo el tiempo satisfaciendo los sentidos y decir a Krishna. Exacto. Entonces, como uno se da cuenta de que está actuando desde el corazón y no desde la lujuria. Ujú. Porque es como que, ¿cómo explicarlo? Sí, es un trabajo fino. Claro, o sea, si yo también estoy haciendo un servicio y estoy todo el tiempo en contacto con los devotos, también eso estoy actuando desde la lujuria, no Ujú. necesariamente. ¿Cómo Sí. identificar eso? Sí, está muy buena la pregunta y me trae dos ideas. Una es que no importa si uno está haciendo el proceso, es como si tengo que sanar una enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad, y para sanar esa enfermedad yo tengo que hacer un tipo de dieta, tengo que comer. Entonces, aquí se me está yendo. Sí, vamos a hacer así. Si yo tengo una enfermedad o un problema de salud por comer y yo voy a sanar ese problema o esa enfermedad a través de seguir una dieta, por lo cual tengo que seguir comiendo. El problema no es de seguir comiendo, sino que es la intención que hay de trasfondo, ¿sí? Yo antes me comía 5 platos, ahora como un plato y de cosas variadas, sanas que me hacen bien. Entonces, este es el mismo principio. Si uno ya identificó la lujuria y ya está practicando el proceso, está haciendo el tratamiento, la lujuria tarde o temprano la va a sanar. ¿Por qué? Porque el trasfondo, que como bien decís, que está previo a la lujuria, ¿sí? El trasfondo, ¿sí? ya está puesto donde debe ser, literalmente en el ser, ¿no? Entonces, por eso es que también se dan analogías de que el servicio devocional es como el fuego. Somos como hierro, ¿no? Imagínense un pedazo de hierro, ¿no? Oxidado, con mugre, con telaraña, no sé, con cosas. Pero al fuego, ese hierro se vuelve fuego también. El servicio devocional tiene la misma cualidad, ¿sí? Porque como está conectado directamente con la divinidad, ¿sí? Y la divinidad es todo puro, entonces naturalmente nosotros nos vamos a ir purificando por el simple hecho de estar en contacto con este proceso, ¿sí? Y lo otro que se me venía a la cabeza, a ver si me puedo acordar, Pero es como que el Señor puso, hoy Sí. usted, puso la lujuria para hacernos dar cuenta de lo opuesto y de nos por ahí me sentir expresé amor. mal. Entonces eso no se cura nunca. Claro, no es que puso la lujuria,
No. La lujuria se manifiesta cuando nosotros buscamos placer fuera del plano espiritual. ¿Sí? Entonces, la lujuria básicamente la creamos nosotros. El Señor lo que hace es crear diversidad, diferentes energías para que nosotros interactuemos en base a nuestro libre albedrío. ¿Sí? Pero nosotros damos vida a la lujuria. A la inversa es este proceso de ponernos al servicio. Porque la lujuria lo que quiere es enseñorearse. El servicio lo que hace es ponernos al servicio, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, la ecuación a la inversa, por más que la lujuria esté de fondo ahí, siempre figurando, siempre, ¿no? como que llamando la atención, si vos estás haciendo servicio devocional, tarde o temprano lo vas a ir purificando. A algunos les lleva menos tiempo, a otros nos llevará más tiempo. Y otro punto que ahora me recuerdo es, hablando del reloj cucú, a mí me gusta hablar siempre de identificar a través de pequeñas alarmas, es cómo identificar si la lujuria está siendo exacerbada dentro de nuestro propio proceso. Fácil. Si sos feliz mientras estás haciendo el servicio, estás bien situado. Si estás sufriendo, estás haciendo mal. Estás esperando algo a cambio, estás esperando una retribución. Uy, mirá, che, no me dijeron gracias por el librito o la bolita dulce que di. Ah, no me dijeron qué bien que barrí hoy el salón. Ah, mirá, no me saludó. Ay, mirá, estar esperando algo a cambio. Esa es la lujuria que se sigue disfrazando. Muy bien, Anita, como estaba diciendo, es buenísimo porque se puede disfrazar. Si uno persiste tarde o temprano, sí, como dice Krishna, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Entonces, si uno persiste, tarde o temprano la lujuria se disipa, porque el proceso del servicio devocional es muy fuerte. Y una de dos, o te la bancás, si sos fuerte, te la bancás y llegás al objetivo. ¿Cuál es el objetivo del servicio devocional? Desarrollar prema bhakti, amor puro. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿No les gustaría a todos desarrollar amor puro en sus corazones? De verdad, sin ningún vestigio, ni el más mínimo vestigio de estar esperando algo a cambio. Poder entregar de corazón, así, ¿no? Su alma y dar, ¿sí? En esa, se dice cuando uno está establecido en esa plataforma espiritual, uno puede dar y dar y dar y dar y nunca acabarse. ¿Por qué? Porque está vibrando en la frecuencia espiritual. Ese era Srila Prabhupada. Uno lo ve ahí apreciando una linda flor, me parece que es un jazmín, ¿no? Una linda flor, está así como apreciándola. Uno, en muchas, quien tenga el deseo, allí está la biografía de Prabhupada, ¿no? Sí. Está en libritos muy pequeños. Quien quiera conocer más acerca de este gran santo, pueden llevarse libritos por una donación muy mínima y conocer la vida de este gran santo. Van a ver lo que es una persona que vibra realmente en esa plataforma de amor puro. Entonces, Anita, gracias por tu pregunta. Vamos cerrando con esto y quería destacar este principio. Este proceso y este trabajo de identificar la lujuria, de tolerar los embates de esta manipulación que muchas veces la mente hace, y todo este trabajito, ¿sí? Tiene una razón de ser, y esa razón de ser es pagar el precio de nuestra emancipación espiritual. Krishna nos da todas las herramientas, pero hay un precio, y no es un precio material, que bueno, a ver, ¿cuánto pongo? ¿Cuántos son? $1000 y ya me emancipo espiritualmente y ya me ilumino, como hacen en algunos pseudo procesos espirituales, que tu nombre es tal, ¿no? En 10 días te hicieron un curso, te dieron un nombre espiritual, vos pagaste lo que pagaste y ya con eso nada, absolutamente nada. El proceso, ¿sí? Se paga con sinceridad, con trabajo interno. Entonces, se explica que a lo largo del camino va a haber muchos desafíos, pero quienes realmente, de corazón sincero,
se mantengan firmes hasta el final, van a obtener el éxito deseado, ¿sí? Que no es más ni menos que el mejor de todos los éxitos. Este éxito que tiene que ver, ¿sí?, con desarrollar amor puro en el corazón. Por eso Krishna, el Bhagavad Gita, acá lo tengo agendado, es en el 9.32, le dice a Arjuna: oh Arjuna, declara, ¿sí?, que mi devoto nunca perece. Y uno puede decir, pero ¿cómo si? Nada. Tenemos problemas muchas veces, tenemos situaciones en las cuales uno dice, oh, Dios mío, ¿no? ¿Cómo bueno? Uno respira profundo, ¿no? Y trata de salir adelante de diferentes situaciones, tanto mentales, físicas, familiares, económicas, en este bendito país argentino que nos ha tocado nacer con sus diferentes situaciones. Entonces, ¿cómo es? Uno va a pasar esos desafíos, pero uno a su debido tiempo, Krishna da la garantía que a su debido tiempo uno disfruta de una felicidad y una paz duradera en el corazón, ¿sí? Eso se va a lograr no en el medio, no en el entre o el durante. Lo va a lograr solo aquel osado y valiente, ¿sí?, que siga trabajando introspectivamente hasta llegar a ese momento. No antes ni después, hasta llegar a ese momento final, ¿sí? Entonces, bienvenidos al club, ¿sí? Son más que bienvenidos todos los domingos. Nos juntamos durante la semana también, tenemos diferentes actividades. Cada 2 semanas nos juntamos a hacer práctica de mantras durante 2 horas de corrido, nada de filosofía, nada, o sea, pura y exclusivamente meditación. Y así, bueno, diferentes actividades, porque lo que nosotros buscamos, no me dejan mentir mis amigos aquí, es esto, ¿sí? Conectar amorosamente, darles estas herramientas y poder compartir la vida misma, ¿sí?, en el día a día con todos sus desafíos, y bien juntos vamos todos para adelante hacia esta meta sublime que nos da Krishna. Bien, vamos a arrancar, ya son 7:04. Así que bueno, muchas gracias a todos. Todas las gracias sean para Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Jai Prabhupada.